Grabar. Bueno, bienvenidos a todos. Yom Ha'atzmaut Sameach. Hoy fue, ya terminó, pero hoy fue Yom Ha'atzmaut, que empezó ayer, y que fue el día siguiente a Yom HaZikaron, el día en el que se homenajean, se recuerdan y se rinde tributo a todos los caídos en todos los atentados y en todas las guerras de Israel, lamentablemente, hasta hoy mismo. Y entonces tenemos siempre un primer día de llanto, de dolor, de duelo, y termina ese día, y habitualmente empieza un día de celebración y festejo, cosa que este año no fue de esa manera. La celebración y el festejo fue muy medido, muy controlado, porque estamos en la mitad de una guerra, porque hay todavía 132 rehenes, no sabemos cuántos con vida, pero esa es la cantidad de gente que todavía no se sabe su paradero. Y entonces son tiempos difíciles en donde hay que hacer un poquito de espacio en el corazón para el dolor y hay que hacer un pequeño espacio también para poder agradecer que Israel cumple 76 años y que a pesar de todo, Lambrot Akol, el Estado existe y es la garantía de la vida judía en el mundo. Así que tenemos que cuidar mucho al Estado de Israel y tenemos que intentar, como judíos del mundo, tratar de pasar este momento y mostrarle al mundo una cara del judaísmo que no es la que está viendo habitualmente en estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, dicho esta pequeña introducción, vamos a dedicarnos a nuestra parashá, la parte de la Torá, la porción de la Torá que le corresponde a esta semana, que nos viene acompañando desde el sábado de la tarde hasta el próximo sábado de la mañana. Toda esta semana, Julio, leímos parashá o estamos leyendo. Amor, que quiere decir decir, pero me parece que decir con la obligación de transmitir conocimiento, que creo que los Kohanim tenían que transmitir ese conocimiento, el ritual, al pueblo de Israel, por lo menos la idea era esa. No, en este caso es que Dios le dice a Moshe para que Moshe le diga a los Kohanim. Ok. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se hace para ser Cohen? ¿Quién es Cohen? ¿Quién es? Acá tenemos una Cohanit. Bueno, ustedes saben que, perdonen para los que ya lo conocen, lo voy a hacer muy rápido, hay un viejo chiste de una persona que va a su rabino y le dice, quiero ser Cohen. Y el rabino le dice, no, no se puede. Pero quiero ser Cohen, tengo muchas ganas. No, pero no se puede, pero por favor, rabino, por favor, haga algo, necesito ser Cohen. Y el rabino dice, usted no entiende, no se puede. Entonces la persona lo mira y le dice, bueno, yo quería donar $1.000.000 al templo si yo era Cohen. Entonces el rabino dice, pero me hubiera dicho antes que usted tenía tantas ganas. Entonces hace un invento, una brajá, un ritual, así que inventa y le dice, a partir de ahora, vos sos Cohen. Entonces el rabino se queda con la intriga y le dice, te hago una pregunta mientras haces el cheque, contestame. ¿Por qué tenés tantas ganas de ser Cohen? Y la persona mira al rabino y dice, y rabino, es muy fácil. Mi papá es Cohen, mi abuelo es Cohen, yo también quería ser Cohen. Y bueno, ¿cómo se es Cohen si tu papá es Cohen? Y si tu papá es Cohen es porque tu abuelo era Cohen. Esa es la manera de ser Cohen, no hay otra forma, no hay otra no hay una conversión, no hay un ritual, no hay una brajá, salvo que me donen $1.000.000, no hay nada que uno pueda hacer para que alguien que no es Cohen sea Cohen, y lo mismo a la inversa. Perdón, dejar de ser Cohen se puede. Y en nuestra para allá tenemos las restricciones, en alguno de los casos, los hijos dejan de ser Cohen. No, no son los sabios. Se traduce como sacerdote. Pero ser Cohen simplemente es ser hijo descendiente de Aarón, el hermano de Moshe. Aarón y Moshe eran parte de una tribu, la tribu de los levitas. Entonces, si sos Cohen, también sos leví. Los levitas eran toda esa familia, pero sos Cohen únicamente si descendés directamente de la línea de Aarón. Por lo tanto, hay un conjunto que es levitas y hay un subconjunto dentro del conjunto de levitas que se llaman Kohanim. Y solamente podés saberlo porque te lo contó tu papá y tu abuelo. Y si no tuviste la oportunidad de que te lo contaran, en las tumbas de los Kohanim se suele poner que era Cohen o se suele poner una imagen con las manos en este sentido,
porque era la forma en que los Kohanim bendecían al pueblo de Israel. Entonces, si encuentran en la tumba un costadito que tiene este símbolo, justo pegan las luces y no sé si se ve bien, pero creo que se ve bien, ¿no? Si encuentran este símbolo en la tumba es porque esa persona era Cohen. Ahora, como yo les dije, vos sos Cohen si descendés de un Cohen que no violó las restricciones de con quién podía o no podía casarse. Entonces, hoy en día es muy difícil afirmar quién es Cohen y quién no. Tendremos que confiar que cada Cohen hizo todo kasher desde ese momento hasta hoy y que todo el que cuenta que es Cohen 3.000 años después, o 3.300 años después del primer Cohen, y 2.000 años después de que la Cohanut perdiera su trabajo principal, que era el templo, hoy ser Cohen es muy difícil de demostrar. Entonces, una parte de nuestro pueblo judío no tiene énfasis en ese tema de quién es Cohen y quién no, y una parte del pueblo judío hasta hoy sigue cuidando el honor y respeto y las funciones de los Cohen. Es solamente el apellido, ¿no? No, el apellido puede no ser Cohen, vos puede ser Khan, o podés tener otro apellido distinto, igual ser Cohen. No, no es el apellido lo que lo marca. O podés tener apellido Cohen y no ser Cohen. Acuérdense que los apellidos es un agregado a la vida a partir de la modernidad. En la antigüedad no existían los apellidos. Y vos serás Moishe ben Shmuel a Cohen. Esa era la forma de transmitir. ¿Vieron cuando nombramos a alguien hebreo, que es el nombre hijo del padre? Después del nombre del padre se pone a Cohen o a Leví. En el caso de que tuvieran alguno de esos dos títulos, en el caso de nosotros, los comunes, no tenemos ese título nobiliario, pero le ponemos garra y onda también. Entonces, los Kohanim tenían ciertas restricciones de con quién se podía casar. Se hereda por el padre, no por la madre, porque en la Torá las herencias son por la vía paterna. Y el Cohen tenía que casarse con una mujer. En general eran los Kohanim tenían que casarse con mujeres que no fueran divorciadas, ni prostitutas, ni conversas. Y un Cohen Gadol tampoco podía casarse con una viuda. Había restricciones. Acá preguntan qué es el Cohen Gadol. Dentro de la estructura de los Kohanim había uno que era nuestro Supremo. Papa. El Cohen que ocupaba la jefatura de los Kohanim. Entonces, ese Cohen ejercía ese rol y se transmitía de Aarón a su primogénito o el hijo mayor que pudiera continuar su tarea, y a partir de ahí a cada hijo primogénito se transmitía ese lugar principal de ejercicio que tenía una gran función un día al año como bien diferente, que es que el día de Yom Kippur entraba al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado, y allí pronunciaba el nombre de Dios. Esa era como la gran actuación principal del Kohen Gadol, pero después era el jefe, el que estaba a cargo, el máximo Cohen de su generación. Que hubo tiempos donde administraba el templo, donde negociaba con el invasor o con el poder de turno. Digamos, tenía diferentes funciones: político, de líder y de diplomático, y también funciones rituales. Yo quiero detenerme en una de estas restricciones hoy. Podemos hablar de muchas, pero yo quiero hablar de una. ¿Alguien sabe cuál es la restricción que sigue hasta el día de hoy y que muchos Kohanim mantienen y cuidan de no transgredir? No ir al cementerio. Tal cual. Ahí lo dijo alguien en Zoom y alguien presente al mismo tiempo. Los Kohanim no van al cementerio, no ingresan al cementerio. Y eso está en nuestra parashá. Y es muy loco, muy especial. La excepción, en algunos casos, algunos Kohanim común se le permite solamente para los padres, en el caso del entierro de los padres, y el Kohen Gadol bajo ninguna circunstancia, de ninguna manera. Y después hay como, por ejemplo, les voy a contar, yo tengo un familiar lejano, que era mi tío abuelo, se llama Shmil, Samuel, no en yiddish, pero era Shmil, y no lo veía muy seguido, vivía en Lanús, nosotros vivíamos en Florida toda la vida, así que imagínense que
no teníamos cotidianidad, pero era mi tío abuelo y tenía su familia. Y cuando falleció, digamos, fuimos al cementerio. Y en la entrada del cementerio estaba mi primo, segundo, tercero, no sé qué sea el hijo de mi tío abuelo conmigo, pero supongamos primo lejano. Y hay iban a Jabad, yo no sabía, y había un conciliábulo de rabinos de Jabad viendo qué hacer. Porque mi primo quería ingresar en ese momento y ellos como decían que no podía porque era Cohen, el papá y él también era Cohen, entonces no podía ingresar. Y entonces finalmente le hicieron una rondita, estos 4 o 5 rabinos de Jabad, tomados de la mano. Mi primo fue en el medio, caminaron así hasta la tumba, porque por tu papá te podés impurificar. Pero para llegar a la tumba tenés que pasar por otras tumbas. Entonces le hicieron ese circuito, él llegó hasta ahí, hicieron la ceremonia, volvieron a hacer un cerco y lo volvieron a sacar del cementerio. Por eso ustedes van a ir a algunos cementerios judíos y van a ver que la primer fila, la más cercana al ingreso, es de Kohanim, para que cuando su familia vaya a visitarlos no tengan que atravesar toda la hilera de tumbas, porque lo que no pueden es atravesar esas hileras y solamente impurificarse para el entierro de sus padres. Todo esto, preámbulo. ¿Qué me interesa hablar con ustedes? Yo estoy convencido de que el pueblo judío, cuando desarrolló su judeidad, cuando Dios nos entregó la Torá, cuando el pueblo judío la construyó, como lo quieran decir, en todos los términos posibles, encaja, buscó transmitirnos una manera de vivir, una forma de vivir. Y parte de esa forma de vivir que nos quisieron transmitir tiene que ver con ver alrededor conductas que no te gustan y tener el cuidado de no caer en esas conductas. Con esta hipótesis, si ustedes miran alrededor del pueblo judío en su nacimiento, los pueblos de alrededor, especialmente los egipcios, pero no solamente, tenían un culto a la muerte. Hacían de la muerte un culto. Ustedes saben lo que son las pirámides. La pirámide es la tumba de un faraón. La muerte era algo que había que poner mucho empeño y mucha plata y mucho espacio y mucha visión y mucho de la muerte de la... ¿Y saben qué? El pueblo judío, ¿sabes qué? No entres al cementerio, ni entres. Porque la vida pasa afuera del cementerio, no adentro del cementerio. Y vos dedicás tu energía, tu tiempo, tu fuerza a la vida, no a la muerte. Entonces yo interpreto siempre estas restricciones para que veamos que no hay que hacer de la muerte un culto. Hay que honrar y respetar a nuestros muertos. El pueblo judío tiene eso en letras grandes. Ustedes saben que cuando alguien fallece, lo primero que hay que hacer es cubrirlo para no exponerlo. Lo segundo que hay que hacer es mantenerlo cubierto para que nadie lo pueda ver y una persona no pueda arreglarse o defenderse. Se lo tapa, se lo cubre. No se lo puede dejar solo en ningún momento, por eso el velorio. El velorio es porque no puedes dejar solo a tu muerto. Y por último, lo tenés que enterrar en las mejores condiciones, o sea, no se puede mutilar el cadáver, no se puede hacerle nada, y tenés que enterrarlo lo antes posible. O sea, Kvod Hamet, cuidar, honrar al muerto siempre. Es una mitzvah de las más elevadas. Y ocuparse de un entierro de alguien que no tenga quien lo entierre es de las mitzvot más elevadas que puedes tomar. Ser parte de la Hebre Kedishe, de la gente que lava los cuerpos de los muertos, es la mitzvah más elevada que puedes hacer. Porque haces algo por alguien que nunca te lo va a poder retribuir, ni agradecer. Entonces, tenemos un respeto muy grande por el muerto, pero no por la muerte. El cuerpo del muerto hay que respetarlo, pero no hay que hacer un culto de la muerte. Y esa es quizás, para mí, una de las grandes transmisiones de nuestra parashá, que le pone límites de todo tipo, le pone límites de ingreso, de casamiento, de ingreso al cementerio, de casamiento, y límites de rasurarse los extremos de la cara, o sea, usar barba, y un montón de restricciones
que lo único que queda hoy vigente de un Cohen, además de lo que les conté del cementerio, es que suele ser quien es llamado la primera aliá. La primera, ¿vieron cuando vas a leer la Torá que lees 7 aliot el sábado de la mañana? La primera es un Cohen. La segunda es un Leví y después un Israel. Eso solamente en las sinagogas que siguen manteniendo la idea que hoy podemos estar seguros de quién es Cohen y quién no. Y otra cosa que hacen esas comunidades, que tienen esta lógica, es que en Shabbat, en algunos lugares de Israel, o en los Hagim, en la diáspora, los Kohanim hacen Birkat Kohanim, suben a la bimá, se cubren con el talit, no sé cómo lo vieron, ponen las manos de los costados los costados del cuerpo así, con el talit cubierto, hacen este movimiento y bendicen al pueblo. Birkat Kohanim es la braja con la que los Kohanim bendicen al pueblo de Israel. Es de las pocas cosas que todavía se conserva, se mantiene en esta práctica de tener a los Kohanim con algo distintivo del resto de los hombres. Esperen que tengo unos chats, voy a ver qué me pusieron. Si una mujer puede ser Cohen, bueno, lo acabo de contar, no es que no puede ser, pero sí es la esposa de un Cohen y mantiene la corona de su marido siempre y cuando cumpla las restricciones que hablamos. Donación de órganos, el Cohen puede bendecir a la comunidad. Bueno, donación de órganos vamos a estudiar el lunes que viene el curso de Alajá. Es complicada, es larga la respuesta. La respuesta rápida sería, en la mayoría de los casos sí, pero es más complicado que responder eso. El Cohen puede pensar con lo que hablamos recién y dice, de aquí viene la tradición de no afeitarse cuando estás de duelo. No, no viene de aquí, viene de otro lugar de atrás que ningún judío puede rasurarse en general. Y después, en las leyes de duelo, en particular, aparece esa de no afeitarse en duelo, pero no vienen de esta para allá. Bueno, termina de hablar de todas estas cuestiones referentes a la muerte, a los límites del Cohen y demás, y la para allá nos habla de los Hagim. Aparece en nuestra para allá uno de los listados más completos que tenemos, hay otro más en Pinjas, más adelante, todos los Hagim del pueblo de Israel. Fiestas, las festividades judías. ¿Cuántas festividades judías hay en el año según la Torá? 7. Un montón. ¿Alguien dijo y no escuché? 7. Bien, bien, muy bien. Andy dijo 7. Y vamos a enumerarlas. No, Purim no está en la Torá. No. Shabbat. Shabbat, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret. Estas son las 7 fiestas que aparecen en nuestra para allá y en la Torá. Shmini Atzeret. Ahora repaso rápidamente todas. Voy de vuelta para que quede claro y aparte si hay que aclarar alguna. Shabbat. Todos la conocen. Se las presento. Shabbat, mucho gusto. Pesaj es la primera fiesta después del Shabbat que aparece en la Torá. Pesaj. Porque es en Nisan, que de acuerdo a la Torá, es el primer mes del año. Shavuot, la entrega de la Torá. Después de Pesaj empezamos la cuenta del Omer, estamos en la cuenta del Omer y el día 50 es Shavuot, la entrega de la Torá. Rosh Hashanah, el comienzo del año que va a fijar el mundo rabínico, que en la Torá es el 7º mes, el primer día del 7º mes, gran convocatoria, Rosh Hashanah, que no se llama así en la Torá. 4 vamos. Yom Kippur, el día 10 del 7º mes, afligiréis vuestras almas. No habla de ayuno. Sukkot. Fíjense que veníamos de Pesaj, salida de Egipto, de Shavuot, entrega Torá, Sukkot, travesía en el desierto. Esas 3 fiestas tienen un encadenamiento natural que combina una razón de la fiesta histórica, salida de Egipto, entrega Torá, travesía en el desierto, Sukkot, y también el proceso de la naturaleza. La fiesta de la cosecha gruesa, primeros frutos, recolección de los frutos. O sea que las 3 fiestas de peregrinación, Pesaj, Shavuot y Sukkot, están encadenadas con ese doble contenido, histórico y natural, que ahora vamos a hablar de eso.
Y me queda la última, que es Shmini Atzeret, que es el octavo día de Sukkot. Sukkot dura 7 días, el octavo se llama Shmini Atzeret, y los rabinos le agregaron a ese octavo día Simchat Torah. Pero en la Torah no habla de Simchat Torah, la Torah habla de Shmini Atzeret, que siempre digo que es como si fuera un bonus track. La estamos pasando también los 7 días de Sukkot, que el gobierno hizo un feriado puente y agregó un día más e inventó un feriado que se llama Shmini Atzeret. No, es el octavo día de la fiesta de Sukkot después de los 7 días. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vinculamos a los Kohanim con aquellas personas que te ayudan en el intento de acercarte a Dios, porque acuérdense que la tarea del Cohen era oficiar los korbanot, los sacrificios, las ofrendas, un judío común, como cualquiera de nosotros, podía decir, quiero acercarme a Dios. Llevo una ofrenda, el encargado de que yo pueda hacer esa tarea de acercarme a Dios a través de una ofrenda, era el Cohen. Es como que la Torah dice, ¿sabes qué? Podés, vía el Cohen, acercarte a Dios, o podés, vía la celebración del tiempo. Vos, en el tiempo, también sos capaz de acercarte a Dios. ¿Cómo? Con los Hagim, con Shabbat, con Pesach. Es la manera en la que, después de intentar un camino con alguien que te ayuda y en un ritual, el otro camino es vos y el tiempo. Entonces, lo segundo que les quería decir hoy, así como lo primero fue el vínculo con la muerte o la idea de la muerte, lo segundo importante para decirles hoy es que el pueblo de Israel inventó el concepto de la santificación del tiempo. Hasta la aparición del pueblo judío, el tiempo era repetitivo, cíclico, el eterno retorno. No el eterno retorno de Argentina con los retornos que hay en Argentina. El eterno retorno del mismo tiempo. Es como cuando vos hablas de tu vida y decís, el lunes empiezo la dieta, el lunes dejo de fumar, el lunes... Y después llega el lunes y bueno, el lunes que viene. Como si el lunes que viene y este fuera lo mismo. Y no es lo mismo. El tiempo avanza inexorablemente. El tiempo es una línea histórica y no un círculo que vuelve. Y cada momento que desperdicias no vuelve. Por eso tenemos que aprender a santificar el tiempo y hacer del tiempo algo sagrado, maravilloso, único, irrepetible. Y por eso hay pueblos, amigos, hay pueblos que tienen mucha geografía. Nosotros tenemos historia, no tenemos geografía. Y les podría decir, tampoco tenemos historia, tenemos memoria. Pero le digo historia en el sentido de el tiempo. Hay gente, hay pueblos que santificaron los lugares, que tienen construcciones sagradas. Fíjense en la antigüedad, cualquier pueblo que quieran estudiar, y lo primero que te van a decir es dónde nació, qué construyó, qué ruinas tenemos hoy de ese pueblo, qué grandes monumentos le legaron a la humanidad, si está dentro de las 7 maravillas lo que ellos hicieron. Nosotros no tenemos ni media maravilla en el espacio, pero tenemos la maravilla más linda en el tiempo. Y de hecho, no hay ninguna construcción que para nosotros sea magnífica. De hecho, lo único que tenemos que más o menos cuidamos es una pared que está bastante jodida. Es más, tiene como muchos huequitos, de hecho pueden poner papelito porque está toda rota. La única lugar que tenemos es una pared y tenemos un diamante en lo que hicimos con el tiempo. Tanto es así que lo tomaron todos los pueblos. El Shabbat es un invento judío. Y después el islamismo, el cristianismo, lo transformaron en domingo el cristianismo o en viernes el islamismo, pero hicieron lo mismo. Entonces, algo de lo que construimos quedó en este mundo en el que vivimos. Y es el tiempo. Y gracias a Dios, Baruch Hashem, que logramos construir en el tiempo y no en el espacio,
porque si no hubiéramos desaparecido. Porque el espacio lo perdimos hace 2000 años y lo recuperamos hace apenas 76. Pero el tiempo no lo perdimos nunca y nos lo llevamos con nosotros a cualquier lugar que hayamos ido. Y pudimos desplegar la construcción en el tiempo, en Babilonia, en Asia Menor, en Europa, en América o en donde nos toque el destino estar. Y eso somos, un pueblo que logró hacer de su tiempo lo más valioso. Entonces, a veces nos cargan y nos dicen que somos tacaños, que el judío es amarrete. Incluso en algún diccionario viejo, no sé si saben, parecen como sinónimos. Y la verdad es que uno debe ir a ser tacaño, pero no con su plata, con su tiempo. No desperdiciemos el tiempo, no regalemos el tiempo, no malusemos nuestro tiempo. Cuídalo como si fuera la fortuna más grande que tenés en la vida. Nada vale más que tu tiempo. Y con quién, no se desconecten con lo que voy a decir ahora, ¿eh? Con quien eliges pasar tu tiempo es muy importante. No se me vayan ahora. No digan, entonces voy a hacer algo más importante. Quédense. Pero cuidemos mucho qué hacemos con nuestro tiempo. Bueno, y después de la enumeración de las fiestas viene el otro tema del cual quería hablarles un poco, porque aparece algo de discriminación en la paralla. Todos me imagino que saben cuando alguien discrimina a otro, ¿no? Uno discrimina al otro cuando lo engloba en una categoría y lo separa del resto, ¿no? Los judíos, los negros, los indios, las mujeres, los gays, un conjunto que por pertenecer a ese conjunto sufre discriminación. Nosotros, como conjunto, como pueblo, sufrimos un montón de discriminación en nuestra historia. Mucha más de la que nos hubiera gustado. Ahora, si yo les preguntara, ¿a quiénes creen ustedes que nuestro pueblo discriminó más? No que sufrimos discriminación. Ahí podemos hablar un libro entero y todos vamos a estar de acuerdo. No discriminaron los babilónicos, los romanos, los griegos, los persas, y después más adelante los cristianos, los musulmanes, los nazis. Podemos estar de acuerdo en todo lo que nos discriminaron a nosotros. Entonces yo les pregunto, ¿cuál les parece que es el colectivo más discriminado por nosotros mismos? Acá dicen, hipótesis 1, las mujeres. Yo no acuerdo, pero está bien, es una opción. ¿Todos por igual? Por eso, ¿a quién creen que discriminamos el pueblo judío al que más discriminó en su historia de pueblo? A nosotros mismos, a los no judíos, a los no judíos, a los que no siguen las tradiciones, o se Dijiste asimilan. dos cosas distintas. Andy, ahora, ¿cuál que te referís? Perdón, a los que nos ¿No? asimilamos, a los que se asimilan. O sea, que no a los no judíos, sino a los judíos que abandonan el judaísmo. Eso, a nosotros mismos que no cumplimos a rajatabla. Ok. O más o menos. Ahí tenemos una hipótesis que son las mujeres. Segunda hipótesis, a los judíos asimilados. O a los judíos que abandonan y dejan de cumplir. Pero aquí, por eso ella terminó especificando a qué otros judíos. A los que dejan de ser judíos. Amalecitas. Bueno, sería similar a que dicen un ortodoxo a un no ortodoxo. Puede ser, acá tenemos una vertiente bastante parecida. Y alguien dijo a los amalequitas, la Torá discriminó a los pueblos vecinos enemigos. Eso es cierto. Lo que pasa es que desaparecieron hace 3000 años. O sea, no hay más vestigios de eso. Pero sí, en la época de la Torá, en ese tiempo, hubo una discriminación sostenida, no en un capricho o en un rasgo físico, sino en que nos atacaron innecesariamente, que nos impidieron el paso por el desierto, que nos atacaron la traición. Todos los pueblos que se portaron mal con nosotros, la Torá dice, con ellos no te metas, con ellos no te acerques, a ellos no los incluyas.
hay una discriminación sostenida en esa razón que les acabo de contar. Otra opción, acá en el chat tengo algo. Este 7 de octubre fue en Shmini Atzeret. Sí, fue en Shmini Atzeret, víspera de Simchat Torah en la diáspora o en Simchat Torah mismo en Israel. Sí. Pero seguimos teniendo pueblos vecinos que nos siguen atacando. Correcto. Lamentablemente eso sigue así. ¿Alguna hipótesis más o doy la mía? Bien. No te entendí. Doy mi hipótesis. ¿De a quién discriminamos? Yo creo que en la historia judía, el conjunto, el grupo más discriminado por el pueblo judío es el grupo de judíos que se casó con no judíos. Creo que fue mucho más grave eso que los que dejaban de cumplir con las mitzvot en la discriminación. Creo que es mucho más lo que se hace contra el judío que se casa con un no judío, de que un padre se haga el que está de duelo por un hijo o hija que se casa con un no judío, o que dejan de hablarle en la familia, o que no lo dejan subir a la Torá, o que creen que es un mal ejemplo, o que lo sacan de un cargo de honor. Creo, no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, estoy describiendo, ¿sí? No, ahora sí que no hablamos si está bien o está mal, pero si yo tengo que elegir un grupo de judíos discriminados por los judíos mismos, uno de los que elegiría, tal vez no el más, no sé, no hice un discriminatorio, ¿cómo se podrá decir? Un discriminator, un termómetro de discriminación. No lo hice, no lo sé, pero me parece que, no, está bien, me querías jugar con la palabra termómetro, pero me parece que es un grupo que a veces lo sufrió mucho. Pero entonces está mucho más interesante es eso. Mucho más interesante es a quién discriminamos más los judíos, a otros judíos. Eso es absoluto. Después, si tenemos grupos, incluso algunos judíos discriminamos a los ortodoxos. Bueno, acá Dani plantea que también hay al revés. Hay de gente no ortodoxa que discrimina a ortodoxos, y entonces él dice, entonces la mayor discriminación es entre judíos. Puede ser. Por que recién nombraste, yo soy de la Brotacol es abierta, recibe, admite. Perdón, pero ¿podemos hablar más fuerte cuando alguien habla? Yo repito, porque no llega el micrófono. Ahora termina y yo repito. La que da esta institución no es discriminatoria, al contrario, es íntegra. No se escuchó lo que dijo, ¿no? No. Bueno, Rosalía dijo que el Lambrot tiene el mejor rabino de la historia. No, Rosalía dijo que Lambrot no discrimina porque es abierta justamente a ese grupo de judíos casados con no judíos. Entonces, lo trae como algo para resaltar de Lambrot dentro de esta situación. A veces los judíos, el no judío casado con un judío, se convierte en más judío que un judío. Puede pasar. Sí. Dice que el no judío casado con un judío a veces termina siendo más judío que el judío. Pero la discriminación pasa por otro lado. Y quiero contarles que el primer caso de discriminación del pueblo judío hacia un matrimonio mixto está en el final de nuestra parasha. O sea, no traigo un tema de charla de café, está en la parasha. Por eso lo traigo. No, el caso de discriminación, no de primer matrimonio con alguien no judío. Es el primer caso donde se cuenta que una mujer judía se casa con un egipcio y tiene un hijo, y ese hijo se pelea con un judío, y lo llama así, uno es el hijo de la judía y el otro es el judío. Entonces ya te das cuenta de la discriminación, te das cuenta que hay un hijo de una mujer judía con un israelita. Discuten, el hijo de la mujer judía blasfema, que después vamos a hablar de eso también, maldice el nombre de Dios, y entonces pena de muerte.
Por supuesto, alguien habló en el Zoom y no pude escuchar. ¿Alguien quiso decir algo? Yo lo que quería decir es que uno de los actos de discriminación más grandes es cuando se quiere enterrar a alguien en el cementerio judío. Hay que probar que la persona es judía. Y se prueba a través de los padres que están enterrados en un cementerio judío o de otra manera, pero es realmente penoso tener que hacerlo. Bueno, traes un tema que me apasiona charlar porque hay ahí un gran tema. No sé si es discriminación o sí, puede ser, no lo sé, pero no le quiero escapar. Dame un minuto y ahí vamos a ese tema porque es un tema maravilloso para pensar en este tema de la discriminación. Quería terminar de contar bien cómo es el caso de la Parashá, porque ¿qué pasa? Independientemente de quién tenga razón o no, por eso digo no es que esté bien o esté mal, la Parashá nos cuenta la historia de una persona que es nombrada distinta, diferente que el resto y es separada de una manera tal que el texto solo dice que esa persona maldijo. Y si ustedes me preguntan a mí cómo lo interpreto, y gracias por preguntarme, y les voy a contar, porque están re inquietos, con una inquietud importante con lo que les quiero decir, gracias por que me preguntaron, cuando la parashá dice eso y no dice nada más, yo leo que esa persona tenía un dolor adentro muy fuerte. ¿Por qué maldecir de la nada? ¿Por qué no nos dice nada más? A mí es una interpretación, no, claro, y uno puede tener una interpretación distinta y escucharlo de otra manera, pero yo leo un dolor infinito en esa persona que es puesta de costado, separada, discriminada, porque tiene un padre egipcio y una madre judía. Y entonces, cuando alguien lleva un dolor fuerte mucho tiempo, probablemente frente a cualquier situación estalle. Y en términos de la Torá, maldecir a Dios es estallar, es hacer lo prohibido por lo prohibido mismo, es rebelarse. Y yo veo eso acá, y entonces quería llevarlo al día de hoy. Ahora vamos a decir lo que Roberto trajo, pero antes veo una mano levantada de Enrique. Tenés la palabra. ¿Qué tal? Yo quería dar un ejemplo de lo que me pasó esta semana. Estoy con la idea de comprar un lotecito, ya sea en Amia o en Colinas del Tiempo. Ahí que fui a Amia y averigué el precio y entonces le digo, bueno, voy a ver si compro con ustedes o con Colinas del Tiempo. ¿Cuál fue la respuesta? Colinas del Tiempo no es un cementerio judío. Entonces miro a la persona fijamente y le digo, eso es lo que usted me tiene que decir, ¿no? Y cayó, no dijo nada. Esa es la respuesta. Que de la forma como nos discriminamos mutuamente. O sea, en buen criollo somos goys. Bueno, a ver, pongo las dos cosas juntas, gracias por el comentario. Los repito o se entendió. ¿Ya está? ¿Se entendió? Bien. El pueblo judío tiene una normativa taxativa de entierro comunitario. Es una ley, una mitzvah. No te puedes enterrar en cualquier lugar. Tu entierro tiene que ser en un marco comunitario. ¿Por qué? Porque hay ciertos rituales que tenés que cumplir, porque hay un concepto de familia que acompaña en un ámbito ritual judío y porque entendieron en la antigüedad, tal vez, esto es interpretación, que esa era la manera de preservar la continuidad del pueblo judío. Porque vos cuando enterrás a tus muertos, ratificás la continuidad del camino de la vida. Y entonces entendieron que hacer eso tenía que ser la continuidad judía ratificada en el momento de mayor dolor, cuando vas al cementerio. Cuando vos decís, me enojo con Dios, me distancio de Dios, me peleo con Dios, o no entiendo el mundo, o no es justo, o no, ¿sabés qué? En ese momento, acércate y reafirma tu vínculo con tu pueblo y con tu Dios. Eso es interpretativo de vuelta. Con todo eso, el pueblo judío definió taxativamente que si vos querés ser un judío religioso en todas sus vertientes, ortodoxos, conservador,
que te importa la Torá, tiene que haber un entierro comunitario. Ahora sigo, tengo una pregunta acá y no contesté lo que me preguntaron. Sí. Yo te voy a contar. No cuentes porque no se escucha. Tiene que ser una pregunta muy puntual y concreta. Es un hecho concreto que nos pasó a nosotros. Espera, no se puede contar lo que hay 40 personas que no escuchan. O sea, ¿hacer una pregunta o...? No, lo que pasó es que no pudimos hacer un entierro judío porque no teníamos Me lo lugar contaste. de hacer el entierro judío, porque no había, No lo quisieron dar. y pedí un rabino Y no puede ir. y no quiso venir. No quiso venir. Ok, ahora igual si quieren cuando terminamos charlamos más, pero... Bueno, ya tenemos ahí la primera restricción. Para que eso se pueda cumplir, el pueblo judío legisló que los rabinos solo podemos oficiar un entierro de una persona judía en un cementerio judío. Si no, tenemos prohibido el ingreso a ese cementerio no judío. Está prohibido. O sea, lo puedo hacer y en el momento de hacerlo pierdo mi título rabínico. ¿Está bien? En la Argentina, cuando se estableció el criterio de entierro, se estableció que iba a ser comunitario. Y el mundo ashkenazí y el mundo sefaradí resolvió por separado cuál es su propuesta comunitaria. El mundo ashkenazí construyó Liniers, después construyó Tablada, después construyó Berazategui. El mundo sefaradí se dividió, hizo Bancalari, hizo Loma de Zamora, hizo Avellaneda, hizo, no sé, Ciudadela, y de hecho, el pueblo sefaradí, la parte sefaradí del pueblo judío, era la dueña de Tablada. El cementerio chiquitito que hay hoy sefaradí, al costado de Tablada, eran los dueños de toda la tierra. No de toda porque después fueron creciendo. Y el mundo sefaradí le vendió a la Ashkenazí en un momento el resto de Tablada, porque no lo iban a usar. Y el cementerio judío que siguió a Liniers se hizo en Tablada, comprado del mundo ashkenazí al mundo sefaradí. Originalmente era todo sefaradí, hoy hay solamente un pedacito que uno entra. Ciudadela también. Bien, entonces, entendido este mapeo comunitario que se estableció, lo próximo que se va a establecer es que solamente judíos pueden ser enterrados en el cementerio judío. Cosa que no era la única posibilidad según la halajá. La ley judía permite, la ley judía de la Edad Media, no de ahora, no la moderna, no la reformista. La ley judía permite que por Darkei Shalom, para establecer paz con tus vecinos, podés enterrar un no judío en un cementerio judío. Había restricciones, tenía que haber un caminito de 2 metros de ancho de separación, o un cerco vivo, un arbusto. Podía haber, pero la halajá establece que un cementerio judío, solamente judíos, por un rabino únicamente en cementerio judío. Ahí, ¿cómo se dice cuando sacás para promulgar esa ley o para reglamentar? Perdón, ahí tenía el abogado a la vista, pero se me acordé. Cuando vos querés reglamentar esa ley, dices, bueno, ¿cómo se prueba? Y el punto de Roberto, ¿cómo se prueba que alguien es judío? Bueno, la manera que hoy tenés para probar que alguien es judío es con la ketubá de los padres. Porque eso significa que hubo un rabino que hizo esa ketubá que verificó que esa persona era hijos de judíos. Y así hacia atrás hasta el primer rabino o hasta el primer judío. Entonces, la manera que el pueblo judío tiene es esa. Si una parejita se viene a casar, todo templo religioso, no ortodoxo, todo templo religioso tiene que pedir ketubá de los padres. Si una persona quiere enterrarse y reservar un lugar, tiene que presentar la ketubá de los padres o el entierro de su mamá o de su abuela por línea materna de un cementerio judío. Lo que se busca siempre es un papel que certifique la judeidad de la persona de la que estamos hablando. Si alguien siente o piensa que eso es discriminatorio o que no se hicieron sentir bien en el momento que se lo pidieron y demás, por supuesto que lo pueden sentir. Yo con eso no puedo decir nada. Solo explicarles de dónde viene. No quiero decirles que tienen razón o no tienen razón. Lo que quiero contarles de dónde viene. Viene de que el pueblo judío legisló límites y en esos límites tenés que poder establecer un mecanismo que establezca esos límites.
Ahora, ya te dejo, Claudio, un segundo que termino con lo de Enrique y te dejo. Entonces, Enrique trae otro concepto a esta discriminación y es: ¿cualquier cementerio en la comunidad judía puede funcionar como tal? Lo primero que les tengo que decir es que sepan que la principal fuente de financiamiento de la AMIA es el cementerio. Lejos, lejos. Y sepan que la caja judía más importante de la Argentina es la AMIA. O sea, es donde más dinero hay en todo el pueblo judío argentino, en el cementerio. Cuando aparece la propuesta de un cementerio privado, Colinas del Tiempo, parte de la conducción judía se opuso porque le parecía que no cumplían con la ley y otros se opusieron porque les quitan el Geschäft, el negocio. Perdón que lo dije en inglés. Entonces, obviamente que ahí tenemos interpretaciones. El movimiento conservador, hace muchos años, encontró un límite con AMIA y con los sefaradim porque no aceptaban las conversiones Masortí. Entonces, como no aceptaban las conversiones Masortí, el movimiento Masortí entró en conversaciones con Colinas y hace varios años la supervisión rabínica de Colinas la hacemos los rabinos Masortí. O sea que los rabinos Masortí somos los que tenemos que probar que quien se entierra es judío y que el ritual es de acuerdo a la halajá. Eso, para un judío Masortí, está aceptable. Para un ortodoxo que entiende que la AMIA es su conducción y que su rabinato central está en la AMIA, no lo acepta. Porque no confía en la supervisión rabínica Masortí, o porque cree que nos sacan el negocio, o porque cree que un entierro privado no puede ser kasher judío, cosa que es mentira. Tendrá otras razones, pero esa es la situación. Entonces, alguien que trabaja en AMIA no puede decir otra cosa que no es reconocido el cementerio Colinas. Para nosotros, Colinas del Tiempo es un cementerio kasher, está aceptado, el ritual es halágico y los enterrados son judíos. Claudio. Espera que tengo un Claudio. Dos preguntitas. Una, hay un sector británico en el cementerio Chacarita donde hay muchos judíos enterrados. Ahí, de acuerdo a lo que decís vos, no podría entrar un rabino. Espera, ¿querés hacer las dos preguntas o te contesto esta? La segunda, te digo, ¿qué pasa en un cementerio privado si hay un problema legal y le quieren expropiar o tomar las tierras por un juicio? Bien, respecto a la primera pregunta, no cualquier sector judío en cualquier cementerio privado o cementerio público es kasher. ¿Se puede hacer eso? Sí. En Estados Unidos hay cementerios ortodoxos, parcelas dentro de cementerios privados no judíos. O sea, ¿existe la forma de hacer kasher un sector dentro de un cementerio no judío? Sí, se puede, es fácil. En la Argentina no hay ningún caso. Así que ni Chacarita, ni el británico, ni el que más se usa es... ¿cómo se llama? El que más me piden ir es Jardín de Paz. Gracias. El que más me piden ir es Jardín de Paz. Perdón, en Europa no, también. En Europa no, en la Argentina... también. Dale, Karen, dale. Perdón, te interrumpí. Digo que en Europa la mayoría de los cementerios judíos están dentro del cementerio cristiano. Sí, eso es porque tienen poca cantidad de gente. Separado, como en un área separada. Es muy caro tener un cementerio aparte, entonces tienen un pequeño parcela adentro de... Y como Estados Unidos empezaron a proliferar los cementerios parque, tomaron parcelas dentro de cementerios muy lindos e hicieron parcelas judías dentro de un cementerio no judío. Eso se puede hacer... Espera que tengo un montón de preguntas ahí pendientes. Espera. Entonces, ¿hay posibilidad de hacer eso? Sí, hay posibilidades. En la Argentina no está hecho. La segunda pregunta de Claudio era, y me enganché con la primera y me olvidé. El tema de la posibilidad de expropiar el terreno del cementerio privado. Sí. El que estudió el tema para dar la respuesta fue el rabino Skorka, y él estudió que no hay ningún antecedente de expropiación de un cementerio y de inhumación de los cadáveres por parte de una
una quiebra o de algo de ese estilo. Y en todo caso, si el cementerio llega a quebrar desde la organización que lo conduce, la comunidad judía tendrá que comprar esa quiebra, levantar esa quiebra y tomarlo como obligación, pero no hay antecedentes que eso pueda ocurrir, no pasó. Espera, eso te quería hacer, abogado, pero tengo una pregunta acá. Después tengo a Roberto que levantó la mano y después te dejo Elías. No, lo que decían que los cementerios judíos son a perpetuidad, por lo tanto no pueden ser removidos, por eso no pueden ser expropiados. Bueno, pero el cementerio privado no tiene. Acá dice que un cementerio judío es a perpetuidad, pero para que sea perpetuidad tiene que comprar la tierra para que sea perpetuidad. Colinas del Tiempo es exclusivamente judío. Jardín de Paz, no, es un cementerio privado no judío. No se puede ir allí. Roberto. Sí, por lo que habías explicado, una persona que se convierte al judaísmo no podría después sus familiares aportar la ketubá de los padres, porque si se convirtió es porque no eran judíos los padres o uno de los padres no era judío. Muy Entonces bien. se convirtió Cuando y no alguien va a tener la ketubá de los padres. Sí, cuando alguien se convierte, Roberto, se le da un documento que prueba su judías. Lo que presenta es ese nuevo documento. Por eso no es el único documento posible. Como dije, es cementerio, línea materna, ketubá o tu teudá, se llama, tu documento de conversión, que es lo que te da tu judía, lo que te la transmite. Elías. No, quería aportar un poquito sobre la inquietud de Claudio respecto de la expropiación de los cementerios, que en realidad el único que puede expropiar es el Estado. El caso de quiebra que él plantea es distinto. La expropiación es una facultad del príncipe, que es el Estado, y que solo puede hacerlo porque declara esas tierras de interés público para darle una finalidad distinta, pero el riesgo de que expropie un cementerio es tanto del cementerio de la AMIA como de un cementerio privado, porque es lo mismo, la característica, la calidad jurídica para los fines de la expropiación no cambia en esos casos. Ahora, la verdad es que, como dijo el rabino Escorca, yo no conozco ningún caso de que alguien se haya atrevido a expropiar la tierra de un cementerio, ¿no? Porque además la utilidad que le podrían dar es muy relativa. ¿Quién va a querer ir a vivir ahí después en un desarrollo inmobiliario o lo que quieran hacer con ese terreno, ¿no? O sea que es como que un cementerio nació para morir como cementerio, valga el ejemplo. Es imposible cambiarle el destino, ¿no? Gracias, Elías. Perdón, quiero corregirme. Yo dije expropiar, pero ejecutar judicialmente, lo que quería decir. Bueno, Al ser privado. Ejecutar es judicialmente. Es lo mismo, si es privado o si es de una institución, también. Es decir, las instituciones, las asociaciones civiles también pueden estar en falencia. También pueden quebrar, claramente. Claro. Si deben, Bueno, pueden. Enrique. Sí, un tema histórico. El cementerio británico viene del cementerio de los disidentes que estaba en Pichincha y Hipólito Yrigoyen. Ahí hay tumbas judías, pero son del año 1800 y pico, y es interesante ver las placas que hay en el cementerio británico en el fondo de judíos enterrados o que estuvieron enterrados ahí. Siguen las placas todavía, las trasladaron de un cementerio a otro. Históricamente es interesante. Wow, no sabía. O sea, ¿hay judíos asimilados desde 1800? Asimilados no, era antes de la Hebre, era el cementerio que había de los disidentes, o sea, de los que no eran católicos. Ah, o sea que hubo un cementerio judío Antes de la Hebre. antes del No AMIA. era judío. Antes del AMIA. Claro, enterraban a no católicos. Ah, mira. ¿Y después decir que los exhumaron y los pasaron al cementerio judío o no? No. No, los pasaron al británico La Chacarita, pero las placas las llevaron. Ok. Y placas muy grandes, muchas escritas en alemán o en francés. Gracias por el dato histórico. Les cuento simplemente algo y le doy la palabra a Armando y cerramos. Solamente
se puede desenterrar a un judío si lo vas a subir en santidad. Significa que a subir en santidad, que significa que si está enterrado en un cementerio no judío, lo podés exhumar solo para mudarlo a un cementerio judío. Y lo podés exhumar de un cementerio judío si lo vas a enterrar a la tierra de Israel, a un cementerio judío en la tierra de Israel. Si no, no se puede. No podés pasar a un judío de Tablada a Liniers eso no se puede. Solamente para subirlo en santidad. Armando. Vos antes hablabas del hijo de la mujer judía y el padre egipcio. Sí. Pero, por ejemplo, Moshe se casó con, no me acuerdo el nombre de la chica, la señorita, que era Zipora, que era no judía, y los hijos eran considerados judíos. Sí, y los patriarcas y las matriarcas eran todos conversos. En la Torá, lo tenés claramente, está para allá con el tema de la Kohanut, y entonces seguramente en la Torá la judeidad se pasaba por el padre. Acá el problema es que una madre judía se casó con un padre egipcio y tuvieron un hijo. Y por eso la Torá lo marca como aparte. Todos los casos que vos me puedas nombrar antes, siempre es el hombre judío. Y acuérdense que el cambio de madre es un cambio posterior, es del Talmud, no es de la Torá. O sea, que ese muchacho, ese hijo, ¿no era judío en ese momento? No lo sabemos. El Talmud va a decir que todas las mujeres se convirtieron, no está en la Torá, pero lo va a decir el Talmud como Midrashim. Entonces, si vos crees en los Midrashim, vas a decir que las mujeres de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Yosef y de Moshe se convirtieron, y no hay problema, y en este caso es porque no se convirtió, o si interpretás más históricamente con lo que dice la Torá y solamente con lo que dice la Torá, es el primer caso de una mujer judía con un hombre no judío. Y en un momento donde aparentemente la judeidad la transmitía el padre, este chico era discriminado por esa razón. Ahora, déjenme terminar porque si no nos vamos acá con este tema que surgió del cementerio. Y yo lo que quería decir es pensar lo que despierta en el otro la discriminación. Pensar cómo alguien que es discriminado sufre, acumula, se enoja, se frustra, le sale veneno y en algún momento estalla. Y entonces vamos a encontrar muchos casos en la historia de la humanidad donde vamos a ver odio acumulado. Y creo que nosotros como pueblo, y creo que los negros esto tenemos en común, fuimos discriminados durante siglos y siglos y siglos y no acumulamos esa bronca, ni ese odio, ni ese desprecio por el otro. Y a mí me pone orgulloso ser parte de un pueblo que fue discriminado mucho tiempo de su historia y no sacó su peor versión. Y que eso no nos hizo a nosotros ser vengativos, rencorosos y sobre todo personas frustradas. Entonces a mí me hizo pensar mucho esta para allá con esta parte del hombre que es discriminado y me hace en nuestra vida cotidiana tener cuidado con cómo tratamos a los demás. Que nadie se sienta discriminado por cómo le hablamos o por cómo le ponemos un rótulo, un título, una carátula a una persona. El hijo de un padre egipcio. Algo que habrá sido muy despectivo. Bueno, amigos, buena semana, que terminen bien. Nos veremos en Shabbat o el próximo martes. Gracias. 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 Chau, chau. ¿Puedo contar lo que